Listo, la clase comienza a grabar. Como lo dije, espero que hayan hecho el propuesto porque los propuestos y los trabajos son súper importantes. No los mandé de forma obligatoria, se supone que ese propuesto era un propuesto obligatorio, pero no lo mandé a hacer porque estaban haciendo el otro ejercicio, ¿de acuerdo? Así que me falta un ejercicio ya, partimos con un ejercicio atrás. ¿Ya? Ok, pero eso no se va a repetir. Ya, entonces partamos por resolver el propuesto de la clase anterior para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Y esto está aquí. Perfecto. Ya, entonces, ya que tengo propuesta la clase anterior, un pequeño cambio. Ya, ok. Entonces, en la clase anterior lo último que vimos fue el problema esto de que yo les enseñé que cuando querían desarrollar un problema, lo que siempre hay que hacer es de pedacitos, ¿no? No hay que hacerlo todo al tiro, porque si uno lo trata de hacer todo al tiro es muy difícil llegar a la solución, y ahí lo que trabajamos fue descomponer el problema en pedacitos, ir viendo paso a paso cómo se hacía hasta que lograr lo que todo el mundo quería obtener. ¿De acuerdo? Un segundo, estoy activando esto. Ahí estamos, ya estamos. Ya. Ok. De paso, yo les dije, ok, les voy a dejar un problema y el problema es el siguiente, calcular la diferencia horaria entre dos horas dadas, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que me están diciendo es, me dan una hora inicial, por ejemplo, a las 10:15, una hora final, y lo que yo tengo que responder es cuánto tiempo ha pasado, también escrito como hora, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos dan algunas indicaciones, nos decían, primero, construya tres funciones. Primero, perdón. La primera parte que nos decían era, ok, ¿sabe qué? Las 10:15 en realidad no se representa como las 10:15, sino que es un número de 4 dígitos, ¿ok? Que es el 1015, ¿de acuerdo? Entonces hay que descomponerlo y hay que entender que ese 1015 en realidad está formado por dos partes, hay que descomponer la parte superior y la parte inferior del número, ¿de acuerdo? También nos indicaban que había que construir tres funciones, ¿ok? Una función que, dada una hora, la transformar en minutos, ¿ok? ¿Por qué tengo que transformar la hora en minutos? ¿Ok? ¿A quién se le ocurre por qué tengo que transformar la hora en minutos? Para que sea más fácil el cálculo. Exacto, porque yo no puedo restar horas, minutos todo junto, pero sí puedo restar los minutos juntos, porque sí están en la misma unidad, pero hora y minuto no están en la misma unidad, pero los minutos sí están en la misma unidad. Así que efectivamente, lo que yo tengo que hacer es llevar todo a minutos, que es una unidad que sí puedo manejar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hago, transformo a minutos, ¿ya? Y como minutos yo puedo restar minutos sin ningún problema, ¿ya? Pero por otro lado, te dice, ¿sabe qué? También haga la función que, dado un conjunto de minutos, lo transforme en horas, ¿de acuerdo? Que es el paso inverso, que es, da las 6.615 minutos, me dice, ¿sabe qué? Son 10 horas y 15 minutos, ¿de acuerdo? Y por supuesto está la calculadora. La calculadora que es la que, dada 2 horas, ¿ok? Por ejemplo, a las 10:15 y las 11:45, me dice, ¿sabe qué? Ha pasado 1 hora y 30 minutos, ¿ya? Entonces, las tres funciones que me están pidiendo y eso es lo que hay que realizar, ¿ya? Bueno, esa es la primera parte. La primera parte consistía en tomar la hora y separarla en horas y minutos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la separo en horas y minutos? Bueno, me dan una hora, que es del estilo 10:15, y tengo que dividirla en dos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero saco los dos primeros dígitos que corresponden a la hora, y lo que me hago es tomo la hora y la divido por 100, y estamos listos. Ya tengo la hora, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calculo los minutos? Bueno, los minutos básicamente es lo mismo, solo que esta vez es el módulo, es decir, tomo la hora y lo que hago es le aplico el módulo 100 y ahora tengo los 60 minutos, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo la hora y tengo los minutos por separado y ahora lo que tengo que hacer es tomar la hora y lo multiplico por 60 y de esa manera ya tengo los 60 minutos de cada una de las horas y le sumo los minutos y eso está listo, ¿de acuerdo? Ok, y por supuesto, esto con su correspondiente receta de diseño, que ahí está, la receta muy sencilla, como pueden ver. Esta receta de diseño recibe un número entero y retorna un número entero, ¿de acuerdo? Y esta receta de diseño, y también está un ejemplo, que acuérdense que siempre tiene que ir el ejemplo, ¿de acuerdo? Y por supuesto está el test que está acá abajo, ¿ok? Que verifica si los minutos de 1015 efectivamente da 615, ¿ok? ¿Preguntas sobre esta función? Aprovechen, no se arrepienten. Profesor, Dime.
en este caso el comentario está a la derecha, o sea, a la derecha del tema de la función, o aparte. Son dos cosas independientes. Por un lado está esto de acá. Está, déjame marcarlo para que se note. Está eso de ahí. Eso tiene que ir. Eso corresponde a la receta de diseño, y en la receta de diseño tiene que estar la explicación, el ejemplo, el contrato, tiene que estar absolutamente todo. ¿De acuerdo? Y eso Sí, es sí. obligatorio. Lo que no es obligatorio, pero es súper útil, es lo que puse acá al lado, que es lo que tú me señalas. ¿De acuerdo? Y yo lo puse ahí al lado para que ustedes, en este caso, ustedes entendieran qué estoy haciendo. Entonces, hora está en los dos primeros dígitos, ¿ok? Y los minutos están en los dos últimos dígitos. Es solo un comentario que permite a alguien que está leyendo el código entender. ¿De acuerdo? Eso es voluntario, eso no es obligatorio, pero en el caso que lo puse ahí es para que todo el mundo entendiera qué es lo que estaba haciendo. ¿Ya? ¿Más preguntas? Adelante. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante, vamos. ¿Por qué lee al tiro sin que yo le ponga nada el HHMM como int o como float sin que yo le ponga eso? No entendí tu pregunta. Vuelve a preguntarla para ver si lo puedo entender. ¿Por qué las letras las lee como números al tiro sin que yo le ponga nada, ninguna especificación? Ah, que no he leído ningún número, no he leído ninguna letra, no he leído absolutamente nada. Hasta ahora estamos asumiendo que lo que aquí viene es un número, ¿de acuerdo? Pero no ha ocurrido tal cosa. ¿Okay? No ha ocurrido para nada tal cosa. Lo que está ocurriendo simplemente es que yo digo que HHMM va a traer un número entero que viene representado de esa forma. ¿De acuerdo? Pero no quiere decir que eso vaya a pasar. Ah, ¿Ya? ya. O sea que si yo le pongo letras no me va a pescar, como no debería. Exactamente. Ah, Exactamente. ya. Ujú. Gracias. Ya, Profe, sigamos. ¿Sí? al final como que yo lo que hice fue hacer la función para definir HH y hacer la función para definir MM y después la nombro o la utilizo en la función minutos. Exacto. Sí, eso es. Eso Pero es. yo lo hice aparte, o sea, cada función con su comentario y al final hice una función en que utilizaba la función de la Eso es. separación. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Lo que tú acabas de señalar es lo que voy a hacer exactamente. Voy en un momento voy a utilizar la función minutos. De hecho, lo voy a utilizar. Lo voy a mostrar más adelante cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Aquí solo Ya. implementé la función y en la actualidad la función hace nada. ¿De acuerdo? No hace nada porque todavía no la he programado para que haga algo. ¿Ya? Así que eso es lo que Pe- está pasando en este momento. Es decir, la función no está A haciendo lo que voy es absolutamente que, nada. a lo que voy es que para definir la función minuto yo usé otras dos funciones. ¿Cuáles funciones usaste? No sé, definí como la función superior de un número para sacar la hora. No, esto no es Igual, una función. Este pedazo de acá no es una ya, función. pero Esta es yo en una vez de hacer instrucción. eso, sí, en vez de hacerlo en la instrucción misma de la función final de minuto, ¿Ya? yo, previo a definir la función minutos, creé dos funciones anteriores Ah, para que sí, que cada hacían una de ese esas pedazo. instrucciones, Ah, no hay porque problema. no sabía usar las instrucciones dentro. Sí, no, pero así Pero no, me está da lo bien, está mismo. bien. Se puede hacer, te pudiste haberlo descompuesto más, pero ya a esa altura es como descomponerlo mucho, pero está bien, está correcto. Ah, ¿De ya. acuerdo? Igual me da. Sí, funciona igual, por supuesto. Funciona igual, no hay ningún Acá problema. saber que se puede hacer así. Sí, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, Ok. Entonces profe, yo tengo una duda. sigamos con la siguiente función. La siguiente función es la función HHMM que recibe un conjunto de minutos y retorna la hora. ¿De acuerdo? Entonces, recibe 615, por ejemplo, y lo que tengo que Profe. hacer ahora es descomponerlo. ¿Ya? Entonces, tomo los Profe. minutos y ahora los divido por 60. ¿Ya? Tomo los minutos y ahora los divido por 60 y eso me da la hora. ¿Ok? Y por supuesto, si tomo los minutos y saco el módulo de 60, obtengo los minutos que habían en los 615. ¿De acuerdo? Y ahora ya sé, y ahora sí puedo transformar esto en la formato HHMM. Entonces lo que hago es, tomo la hora, la multiplico por 100 y le sumo los minutos. ¿De acuerdo? Y está listo. Y ahora, si yo hago un ASER de 615, perdón, ahí hay un error. Aquí hay un error. Entonces hace un ASER de HHMM. Ahí está. Es un ASER de HHMM. Profe, ¿Sí? alguien tenía una pregunta y usted no la escuchó. Nada, perdón. Vamos. No sé quién es. Sí, profe, era yo.
en la diapositiva anterior. Sí, dime. En el valor de entrada, el HHMM representa 4 dígitos. Representa no necesariamente 4 dígitos, porque si Ya. tú quieres escribir la 1.30, simplemente pasas 130. ¿De acuerdo? Pero luego abajo de la definición, el HH tomaría solo el 1, ¿no? Exactamente. Solo el 1. Exactamente, solo el 1. Ah, ok. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Profe, Sí, dime. y relacionado con eso mismo en la segunda función que hizo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le coloco, bueno, una cantidad de minutos que me dé, a ver, por ejemplo, a ver, 6%, 300, le pongo 300 minutos? Eso me Mm, debería dar 5 horas, ¿cierto? sí, Pero me va a dar el valor como 5. Y por ejemplo, nosotros dijimos delante de que las horas van a estar asignadas en los 2 primeros dígitos. sí. Yo acá, ¿cómo puedo determinar directamente que ese 5 va a ser 5 minutos, o 50 minutos, o 5 horas, o 50 No, horas? O sea, porque, ¿dónde a voy ver, a tú acabas de ingresar acá, me acabas de señalar que... esta cosa. Tú aquí me acabas de señalar que ingresaste 500, ¿cierto? Ujú. Si hago O sea, 500, no, 300. perdón, 300, 300. Si hago 300, computador, no sé por qué me hace esta ahí. Si hago 300, ahí está. Si hago 300 módulo 60, eso me entrega 5. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Listo. Por lo tanto, tengo 5 horas. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, cuando yo tomo el HH por 100, ¿cuánto vale este pedacito de acá? O sea, claro, me va a dar el valor como me entregado de buena manera, pero mi Sí. pregunta es, ¿esto se puede como pasar de un lado a otro, así directamente con el 5? Por ejemplo, si yo ahora volviera a colocar el 5 en la anterior, ¿eso no debería tener problemas nunca como para que me dé directamente los Pero, 300 minutos? perdón, ¿qué te refieres con 5 en la anterior? Eso no lo entiendo. De que acá, por ejemplo, nosotros tuvimos que 300 minutos son 5 horas. Si ¿Sí? yo ahora llevo esas 5 horas, o sea, el valor 5, a la función anterior, la de horas a minutos, no debería tener problemas Cuidado, para cuidado, funcionar. cuidado. Estos no son 5. Ojo, ojo, ojo. Estos son 5 por 100. Así que el resultado de esto es 500. Ah, ok, claro. No, le estoy pasando 5, le estoy pasando 500 al anterior. Mm. ¿De acuerdo? Y como le paso 500, si lo divido por 100, pasa a ser nuevamente 5 horas, así que no hay ningún problema. Ok, pero entonces no debería como haber dramas al pasarlo de función en función, ¿cierto? Con el tema de No, los dígitos. no, ningún drama, no, no, para nada, para nada. Ok, Pero siempre tienes que tener las convenciones, por eso, importante, esto de acá, los las comentarios, claro. convenciones, ¿ok? Ujú. Por eso es Ya. importante todas las convenciones que hay en todo esto. De lo contrario, no tienes nada que hacer, ¿de acuerdo? Es súper importante que todo quede súper claro de un comienzo, ¿de acuerdo? Y por eso la explicación de qué hace la función, qué recibe y qué retorna, ¿ok? Siempre tienes que respetar eso, tanto en el uso de la función como en el hecho de que cuando tú estás implementando la función tienes que ser coherente con lo que dices, ¿de acuerdo? Ok, y Entonces tú todo no eso en los puedes comentarios esperar un superiores. valor distinto a lo que dice la función y tampoco puedes solicitarle algo distinto a lo que haga la función, Ujú. ¿ya? Pero en los comentarios entonces habría que estipular todo eso de que siempre los 2 primeros dígitos van a ser relacionados a las horas, los otros a los minutos, y que si da ciertos Por eso, valores. exactamente, Ah, y es lo que está todo señalado en eso, eso es, exactamente, sí, súper, súper, súper. ya. Gracias. Ya, sigamos. Entonces ya tengo lista la función de minutos, tengo lista la función de horas y me queda que utilizar esto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se utiliza esto? Bueno, me van a dar una hora inicial, ¿de acuerdo? Y la hora inicial son las 10:15. Me van a dar una hora final, por ejemplo, las 11:45, y yo tengo que calcular la diferencia. ¿Y cómo calcular la diferencia? Bueno, tomo la hora inicial y la transformo en minutos. Tomo la hora final y también la transformo en minutos. Y después retorno la diferencia entre las dos horas. No hay más que eso. ¿Okay? Utilizando la función que me permite calcular HHMM. ¿De acuerdo? Que me permite calcular la hora.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el resultado de esto de acá, el resultado de M1 menos M2 menos M1, son los minutos. ¿Ok? Por ejemplo, los minutos que van a haber entre las 10:15 y las 11:45, aquí hay 30 minutos. Entonces aquí voy a recibir 30. ¿Ok? Perdón, 1 hora 30. ¿De acuerdo? Es decir, voy a recibir 90 minutos de diferencia. Y estos 90 minutos de diferencia son lo que estoy pasando en HHMM. Y estos 90 minutos se van a transformar entonces en la hora 30, que es lo que necesito que me retome. ¿Ya? Profe, Sí, dime. para poder nombrar el HHMM y minutos, tienen que estar todas las funciones que definimos en la misma, como en la misma carpetita, o en la misma, En el mismo archivo no por sé el dónde momento, poner. sí. En el mismo Sí, el archivo. mismo archivo. Sí, O sí. Por el sea, momento, copio lo que hice en archivos distintos y lo vuelvo y defino la nueva función diferencia horaria para que me dé, ya. por ¿Cómo hago así todo decirlo. eso? ¿Esa es tu O sea, pregunta? sí, o sea, como que en el problema usted dijo que había que enviar 3 cosas, entonces yo lo hice por separado. Está bien, no hay problema. Ahora yo les voy a Entonces, enseñar, en esta clase vamos a entender cómo se correlacionan todos los archivos, cómo hacer que todos los archivos estén correlacionados. ¿De acuerdo? claro, ¿Ya? Vamos a hablar eso es de mi duda. módulos. ¿Ya? Y ahí en los módulos vamos a poder unir peras con manzanas. ¿Listo? No hay problema. Lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Ya, todo junto. Aquí está todo junto. Perdón, no me respondí esta cosa. Ahí está. Ahí está todo junto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tengo todo junto. Entonces tengo acá arriba, en este pedazo de acá arriba, tengo la función minutos. Acá abajo tengo la función hora minutos. Aquí tengo la función que es la que calcula la diferencia horaria entre entre 2 horas distintas. Y está listo. Y esas 3 funciones hacen nada. ¿De acuerdo? Las funciones por sí mismas, no hacen ninguna cosa. ¿De acuerdo? Lo que yo necesito es que las funciones interactúen juntas, y para que interactúen juntas alguien las tiene que llamar. Entonces, ¿quién las llama? Aquí las estoy llamando. ¿Ok? Entonces aquí la llamo diferencia horaria. Esta función va a llamar a diferencia horaria de acá. Diferencia horaria va a llamar a la función minutos, que es esta función minutos de acá, de al lado. Va a volver a llamar a la función minuto 2 veces. A falta de una la va a llamar 2 veces. Y después va a llamar a la función de horas, de cambio de horario, que es la función que está acá abajo. Y ahí tenemos la interacción de las 3 funciones a partir de una sola llamada, que es la llamada que tengo acá abajo, que es donde recién le doy los valores de entrada. ¿De acuerdo? Aquí es donde estoy dando los valores. ¿De acuerdo? En las otras 3 funciones, las que tengo acá arriba, estas no conocen los valores, no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿De acuerdo? No tienen ni idea de lo que está pasando en estos momentos. Ya. Profe, Dime. en esto no existe una forma de, por ejemplo, cuando definimos la función que pasa de hora a minuto, no existe una forma que sea más simple, o sea, de que haga el tiro la función inversa, de que haga el tiro... No, ¿No? no por el momento. Ya. No por el momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? No hay mucho que hacer por el momento. ¿Ya? Ok. Entonces, un par de cosas más. Vamos a hablar de... a ver. Más adelante, en el curso, vamos a necesitar 2 cosas más. Vamos a hablar la próxima clase de condicionales. ¿De acuerdo? Y en la siguiente clase, que esto ya va a ser después del receso del 18, vamos a hablar de recursividad. ¿De acuerdo? Ya. El tema más difícil del curso, el más complicado y con el cual ustedes van a tener que lidiar el resto del ramo, se llama recursividad. ¿De acuerdo? La recursividad es una materia que requiero que vengan a clase y hagan todas las preguntas del mundo. ¿De acuerdo? Y también les pido que preparen la clase de recursividad antes de llegar a mi clase. Hayan leído en el apunte. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué tiene la clase de recursividad y qué lo hace tan complejo? En realidad no mucho. ¿Okay? La clase de recursividad hay que tener harta imaginación. ¿Okay? La materia es muy sencilla, pero hay que tener harta imaginación para darse cuenta cómo se avanza el problema, cómo se resuelve solo el problema. De hecho, ustedes ya programaron recursividad. ¿Okay? La tarea de
del triángulo de Sierpinski está programado en forma recursiva. ¿De acuerdo? Si alguien no entendió el código, no se preocupen, pero de alguna forma mágica apareció ahí un triángulo y ustedes nunca vieron ninguna interacción. ¿Ok? Si alguien trata de leer ese código, se va a dar cuenta que incluso hay una función que se llama a sí misma. ¿Ok? Échenle una mirada al código solo para que se entretengan y van a entender claro que hay funciones que se están llamando a sí mismas. ¿Ya? Ok. Ya. Ya, tengo estas funciones que, como les decía, para poder implementar las funciones de recursividad, vamos a necesitar a veces algunas variables. Algunas variables que van a ser parte de la función y otras variables que no van a ser parte de la función. ¿De acuerdo? Y hay que entender ese contexto de dónde están estas variables. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de las variables? ¿Cuándo puedo ver o no puedo ver una variable? Y eso es lo que voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a ver cuándo veo una variable. Ok, primero que nada, recuerden que si yo tengo una variable, como la variable de número, y le trato de preguntar por su valor, esto no funciona, se cae. ¿De acuerdo? Lo que tengo que tener claro es que cada vez que quiero utilizar una función, necesito indicar claramente, darle un valor al inicio. ¿Ok? Y ahí todo bien. ¿Ya? Entonces la variable siempre la voy a ver desde el momento que tiene un valor. ¿Ok? Mientras no tengo un valor, no la puedo ver. ¿Ya? La segunda parte es que si yo trato de tomar una función que suma dos valores, b y c, y los trato de aplicar, la suma de a más b más c, por supuesto, tampoco funciona porque el a no tiene valor. ¿De acuerdo? Y como no tiene valor, esto se cae. No funciona. ¿Ya? Ok. Pero si yo antes definía el valor, ahí tiene el valor, ahora sí funciona. ¿De acuerdo? Yo digo la suma de valores de b y c y le digo, quiero que sumes a, b y c. ¿De acuerdo? B y C los conoce. B y C que están acá son los mismos B y C que están acá arriba. Así que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, dado que no conoce el A, lo va a buscar. ¿Y dónde lo va a buscar? Afuera de la función. ¿De acuerdo? Entonces lo va a buscar afuera de la función. Ah, lo encontró. Vale 10. ¿De acuerdo? Así que como vale 10, entonces suma 10 más 2 más 3. Y eso da 15 y así que estamos todos bien. Todos contentos. ¿Pregunta hasta acá? Ya. Sigamos entonces. Ah, sí, mi chat no está funcionando. Ahí está. Ok, eso es la pregunta de interacción y recursión. Son muy distintas. Después vamos a ver la diferencia. No puedo hablar ni de interacción ni de recursión porque no conozco ninguno de los dos términos. ¿Ok? Ya. Ok, sigamos entonces. En esto de acá, en este ejemplo de acá, la diferencia del ejemplo anterior es que cuando yo voy nuevamente quiero sumar tres valores, A más B más C. ¿Y cuánto vale A? Bueno, A vale el último valor que tenía. Entonces, si yo digo que A vale 10, implemento la función y después digo que A vale 20, si yo llamo a la suma de valores, por supuesto, esto va a ser 25, porque el último valor que tiene A es 20. ¿De acuerdo? Así que eso espero que quede claro. ¿Ya? Sigamos. Otro ejemplo es que, como les digo, incluso necesita haber sido creada. ¿De acuerdo? Siempre toma el último valor. ¿De acuerdo? Siempre toma el último valor. ¿Ya? Todo sencillo hasta ahí. Nada complicado, nada del otro mundo. Ya. De hecho, yo puedo tomar la variable a que no existía, entonces le digo, ¿sabes qué? Dentro de la función, la variable a tiene valor, vale 20. Y si yo llamo, por supuesto, nuevamente vuelve 25 porque estoy sumando b y c, que son los valores que me pasaron acá arriba, b y c, así que no hay ningún problema, son 2 y 3. Y la variable a, bueno, la variable a es conocida dentro de la función y vale 20, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, y el segundo ejemplo que tengo acá es que nuevamente tengo la función y el a vale 20. ¿De acuerdo? Ahora, antes de llamar a la función, yo dije que a valía 30. Perdón, a valía 10. Perdón, a valía 10. Llamo a la función suma valores y le paso 2 y 3. Así que b y c valen 2 y 3. Así que b y c está resuelto. Hay que resolver a. ¿Cuál es el valor de a? El valor de a es el valor que tiene dentro de la función. Siempre los valores de una función o los valores de las variables de una función son los valores que tienen las variables. Y en este caso la variable a existe dentro de la función, así que vale 20. ¿De acuerdo?
Así que si yo llamo a suma de valores con 2, 3, el resultado es 25 y no 15, porque el A toma el valor 20 que está acá dentro. Ahora, si yo preguntara por el valor de A después del 25, me diría que vale 10. ¿De acuerdo? Este A es distinto a este A de acá. No son iguales. Uno le pertenece a la función y el otro pertenece a una variable global. ¿Preguntas hasta acá? Yo, profe, una consulta, que a lo mejor, no sé, más fácil poner otra letra nomás, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Sí, ley. no, estoy de acuerdo. Uno puede cambiar la letra, no hay ningún problema. Pero te vas a dar cuenta que en algún momento en algunas funciones, por cosas de la vida, por cosas como se llamó la función, las variables son iguales. Entonces uno tiene que tener cuidado cuál es la variable que estoy utilizando. ¿Ok? Entonces yo Profe, lo que estoy tratando de apuntar es cuál es el, dada esta situación, tú tienes que decidir conocer o determinar cuál es el valor que vale la función. ¿De acuerdo? profe, Ah, ya, entonces gracias. si pido el valor A afuera de la función, me va a tirar error, ¿o no? No, si la pides afuera de la función. ¿Para el segundo caso o para el primer caso? En el primero, si lo pido Este de acá, afuera, ¿me va a dar 20 o me va a tirar error? error. Ah, ya. En el Porque segundo me no lo daría 10. conoce. En el segundo te va a dar 10. Ya. Gracias, profe. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Más preguntas? Sí, Entonces, profe. profe, todo lo que uno define dentro de la función no lo sabe como lo sabe solamente la función, más o menos, una cosa Excelente, así. súper bien, súper bien. Lo que está dentro de la función lo conoce solo la función y nada más que la función. Ya, gracias, profe. Profe, Dime. entonces, si yo quisiera diseñar una función que me cambie el valor de, por ejemplo, algunas variables, ¿no podría ser? Digo, porque si lo cambio así como quiero cambiar el A, que la función me lo cambie el valor de A, pero ¿Mm? si yo hago lo que está ahí, no cambiaría, Exacto, ¿cierto? exacto. Sí, tú lo has señalado. Ujú. Pero entonces no se podría hacer eso. Digo, No, así como cambiar. Ah, ya, no con lo gracias. que tienes ahora. Ok. Ya. Sigamos entonces. Ya. Este más entretenido. Supongamos que yo quiero sumar B y C. ¿Ok? Y, perdón. Entonces llamo nuevamente a la función suma dos valores A, B y C. ¿Ok? Y digo que A vale 20, B vale 30 y C vale 40. Si yo llamo a la suma de valores 1, 2, ¿ok? Me entrega 24. ¿De acuerdo? ¿Por qué me entrega 24? Porque el A vale 20, ¿cierto? Y el B y C, bueno, el B y C valen los valores que están acá, 1 y 3. Por lo tanto, este B y C son este B y C. Y no son estos de acá. ¿De acuerdo? Son B y C distintos. ¿Ya? Por eso entrega 24. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Una cosa, lo que separa la función con lo que está afuera, con lo local con lo global, es el return, la función esa. O sea, No, es esto. Eso de ahí. El tab. ya. Acuérdate, todo lo que está en el tab le pertenece a la función. Ya. ¿Ok? Eso es lo que separa. Recuerda que para que la función sepa cuál es su contenido, tiene que haber un tab. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, Sí. pero ¿por qué yo definiría variables que no voy a necesitar en la función? Ah, no. Piensa que esto es un caso genérico. Lo que yo estoy usando, Violeta, es simplemente situaciones que se pueden dar. ¿De acuerdo? Situaciones que se pueden dar. A veces las necesitas por diversas circunstancias y por eso los estoy poniendo acá. Puede ser que el A, B y C que tienes ahí los utilicen más adelante dentro del programa, pero no dentro de la función. ¿Ya? Es solo un caso genérico. No es nada específico. Ya, gracias. Profe, ¿Sí? respecto a lo que dijo antes, o sea, en este ejemplo específico de suma de valores, si yo después del ABC coloco un tab y pongo otra cosa, ¿le pertenece también a la función o ya ahí ya no funciona? Que usted ha dicho que si hay un tab le pertenecía a la función, era definición de función. Sí, exacto. ¿Se acuerda? Sí. Sí, sí, como dije entonces. Sí. Una vez que tú comienzas la función, que es la que acabo de definir acá, y todo lo que está con tab
bajo ella le pertenece a la función. ¿De acuerdo? Ya. Si No en algún momento deja de haber un importa tau, si ya no hay le pertenece a la valores. función. Ya. Ujú. No es que por el hecho que yo a esta altura ponga un tab aquí, le va a pertenecer a la función, para nada. ¿Ok? Ya pasó mucho rato. ¿De acuerdo? Ya, ya, eso es. Gracias, profe. ¿Listo? Y siguiente. Este que me ha entendido, tengo los valores A, B y C. Entonces quiero sumar nuevamente A, B y C. ¿Ok? Le paso entonces los valores A y B. Y suma 70. ¿Por qué vale 70? ¿Qué me explica? ¿Cuánto vale A? A vale 20, así que en realidad este valor de acá, ¿cuánto vale? 20. ¿Cuánto vale B? Aquí vale 30. Así que ¿cuánto vale C acá? 30. Así que tengo que sumar estos tres valores. ¿De acuerdo? El B y el C, que en realidad son 20 y 30. Y le sumo A, ¿ok? Que son 20 más. Y eso da 70. ¿Y está listo? Profe, no entendí. ¿Podría explicar de nuevo, porfa? Claro. ¿Cuánto vale A? Ahí. Respóndeme tú, por favor. ¿Quién me preguntó? 20. Listo. Así que el A, ¿estás de acuerdo que vale 20? Sí. Listo. ¿Y el B cuánto vale acá? 30. 30. ¿De acuerdo? Entonces tengo 20 y 30. ¿Ya? Entonces tengo 20 y 30 y ahora lo que tienen que hacer. ¿Cuánto vale este B? 30. No, vale 30. Ah, el 20. Perfecto. ¿Ok? Te das cuenta que aquí lo que estoy pasando es el valor que tenía esta variable. Eso vale 20. No importa, ¿Cuánto vale no C? importa cómo se llaman. No importa cómo se llamen. De hecho, lo hice intencionalmente para eso. Porque se dan cuenta que el nombre de la variable no define el valor de la variable. El nombre de la variable no define el nombre de la variable. Es la posición. En este caso es la posición. Después vamos a cambiar las reglas, pero por el momento es la posición. ¿De acuerdo? Ok. Por lo tanto, Ok. este vale 20, así que este vale 20. ¿Ok? El B vale 30, así que este también vale 30. Así que la suma de estos dos valen 50. Así que estos dos, 50. ¿De acuerdo? Y más el A. ¿Y cuánto valía A? Bueno, A no es conocido dentro de la función, así que lo voy a buscar afuera. Ah, vale 20. Así que hoy sumo 20. Y por eso retorna 70. Profe, Dime. es que me perdí con la explicación como de la Lo voy posición. a poner con pera y manzana. Vamos de nuevo. Por ¿Cuánto favor. vale A? A vale 20. ¿Cuánto vale B? B vale 30. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Listo. Por lo tanto, cuando yo paso ahí arriba, ¿cuánto vale el B? B vale lo que me dijeron que valía en esa posición, así que vale 20. ¿Y cuánto vale C acá? Bueno, vale 30. El nombre de la variable no define su valor, define la posición. Entonces, esta era la primera, este es el primero, así que vale 20. Este es el segundo, así que vale 30. Por lo tanto, lo que tengo que sumar es lo que vale cada una de ellas. ¿Ok? En este caso, esta vale 20, esta vale 30, y nos falta A. ¿Y cuánto vale A? A está acá afuera, que era lo primero que expliqué, ¿de acuerdo? Cuando partimos. Así que vale 20. Por lo tanto, son 20 más 30, y eso suma 70. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Seguro? Sí. Listo. Ya. Ok, da un segundo, estoy tratando de meter el código para que no quede todo sucio, porque después me voy a olvidar de dejar todo sucio en el código. Ahí está, listo, ya está. Listo. Y finalmente, un último ejemplo. El ejemplo anterior. ¿Okay? Era exactamente el ejemplo anterior. El mismo ejemplo anterior, pero ahora pregunto cuánto valen los valores. ¿Cuánto vale A? A sigue valiendo 10. A no ha cambiado. ¿De acuerdo? B sigue valiendo 30 y C sigue valiendo 40. ¿De acuerdo? No cambian los valores. Eso tenganlo presente. Ya. Entonces, eso era el tema del alcance de las variables y espero que les haya quedado claro con este conjunto de ejemplos. ¿Ya? Voy a cerrar la clase y vamos a voy a pasar a la materia del día de hoy. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Ninguna pregunta? Aprovechen. Aprovechen. Arrepiéntanse. Ya. Entonces vamos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, el objetivo de la clase del día de hoy es entender la descomposición funcional. ¿Qué es la descomposición funcional? Bueno, la descomposición funcional básicamente es lo que hizo su compañera. Dado un problema, lo que uno trata de hacer es que ese problema sea, ¿cómo se dice? Descompuesto en pedacitos chiquititos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué necesito descomponerlo en pedacitos chiquititos? Porque es la única manera que entienda qué es lo que está pasando con mi problema, o lo pueda resolver. ¿De acuerdo? Eso es la descomposición funcional. ¿Ya? Así que vamos a una clase de descomposición funcional ahora. Tengo que apretar el botón compartir. El botón compartir. ¿Qué pasó? Un segundo, por favor. Algo le pasó a esta cosa. Ahora sí, ya. Entonces, descomposición funcional. Ya. Ya. Una cosa que tienen que tener claro es que en la programación hay un montón de malas prácticas. ¿De acuerdo? Y las malas prácticas parece que funcionan bien al comienzo, pero en realidad cuestan súper caras. ¿Ya? Y una de ellas es justamente el estar haciendo funciones que funcionan hasta que uno las tiene que entender qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Y eso pasa siempre. Pasa siempre. Y por eso lo importante del código. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la función AreaAnillo? La famosa función AreaAnillo que estuvimos viendo en la clase pasada. Bueno, la clase pasada yo le pasaba un radio interior y le pasaba un radio exterior, y lo que hacía era separar los dos radios. ¿De acuerdo? Hacer la diferencia entre los dos radios. Entonces yo lo podía escribir así. ¿De acuerdo? Podría escribirlo tal como aparece acá en este código de acá. Podría decir, ¿sabes qué? Es pi por el exterior elevado al cuadrado, menos pi por el interior elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿De acuerdo? Pero ya el código es bastante difícil de leer. ¿Ok? Es bastante ilegible ese código, uno no tiene claro lo que está haciendo. ¿Ya? Y lo que ocurre es que más tarde, cuando uno regresa a mirar el código, ni se acuerda de lo que haya escrito ahí. ¿Ok? Así que uno no sabe lo que está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, una forma en programación, un concepto que se utiliza harto, tiene que ver con el concepto de dividir para reinar. ¿Ya? Entonces, yo tomo un problema, lo divido en pedacitos chiquititos, ¿ok? En pedacitos de código que puedo entender, que puedo manejar, y con eso rápidamente puedo acotar el problema. ¿Ok? Puedo tener muy bien acotado el problema sin ninguna dificultad. Entonces, el código anterior, olvídenlo, no hay que escribir ese código, sino que escribirlo como lo hicimos antes, con una buena práctica. ¿De acuerdo? Y es descomponer esto en pequeñas funciones que nos permitan trabajar de manera mucho más sencilla, ¿ya? Que se pueda entender. ¿Okay? Es mucho más fácil entender que aquí estoy restando dos áreas, ¿okay? Que el código que aparecía acá que no se entendía que estaba pasando. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a analizar ahora es un trabajo de descomposición funcional. Vamos a separar estas cosas en pedacitos, ¿ya? Para entender qué es cada una de las partes. ¿Preguntas? Ya. Profe, dime. El hecho de que funcione mejor por partes, por decirlo así, ¿tiene que ver netamente por cómo funciona un computador? ¿O tiene algún otro motivo? A ver, ¿cómo funciona un computador? No, en absoluto. En absoluto. De hecho, si uno fuera un poquito más estricto y revisar el código así a muy bajo nivel, lo más probable es que este código sea más eficiente. El de malas prácticas. ¿De acuerdo? Ahora, más eficiente es tan bajo el diferencial que no hace ningún aporte. ¿De acuerdo? El costo más alto y el que requiere mucho más tiempo y recurso es que el humano, es decir, nosotros, seamos capaces de entender lo que está escrito ahí. Y las malas prácticas están orientadas a que el humano escriba código ilegible para otro humano. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que el código sea legible para ti y para a quien más vaya a tomar ese código. Y por eso es necesario impulsar el concepto de buenas prácticas, ¿ya? Que es el que aparece acá abajo. ¿Ya? Porque en realidad, al final del día, donde más se gasta tiempo, en promedio, no en los grandes computadores que están haciendo grandes cálculos, sino en lo que uno hace en el día a día,
Lo que más gasta promedio es que otra persona sea capaz de entender lo que tú hiciste. ¿Okay? Ese es nuestro mayor problema. ¿Ya? Entiendo, gracias. Ok, entonces para descomponer el problema vamos a ver una horrorosa transparencia, pero es la única forma que me quepa toda la materia. ¿Ya? Así que por favor pongan atención. Vamos a leerlo entre todos. Una importante cadena de cines de Santiago tiene completa libertad de fijar los precios de las entradas. Claramente, mientras más cara sea la entrada, menos personas están dispuestas a pagar por ella. En un creciente estudio de mercado se determinó que hay una relación entre el precio al que se venden las entradas y la cantidad de espectadores promedio. A un precio de 5.000 pesos por entradas, 120 personas van a ver la película. Al reducir en 50 pesos el precio de la entrada, los espectadores aumentan en 15. Desafortunadamente, mientras más personas ocupan la sala para ver la película, más se debe gastar en el cine. Además, se debe gastar en limpieza y mantención. Para reproducir una película, el cine gasta 180.000 pesos. Asimismo, se gasta un promedio de 40 pesos, por espectador por conceptos de limpieza y mantención. El gerente del cine le encarga de determinar cuál es la relación exacta entre las ganancias y el precio de las entradas para poder decidir a qué precio se debe vender cada entrada para maximizar las ganancias totales. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que está diciendo el cine, ¿sabes qué? Yo reproduzco películas, reproducir una película en realidad me cuesta 180.000 pesos. Independiente si entran o no 100 personas, tengo un gasto fijo de 180.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, solo por el hecho de reproducir la película ya gasté 180 lucas. ¿De acuerdo? Pero si yo abro el cine y estoy cobrando 5.000 pesos por entrada, entonces lo que me dicen, van a entrar, yo sé, y tengo asegurado, por estudio de mercado, que van a entrar 120 personas al cine. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Entonces yo lo quería decir, ok, entonces si bajo el precio de las entradas, tengo entonces más posibilidades de que entren personas, y efectivamente entran más personas, si bajo las entradas. Si la bajo en 500 pesos, entran 15 personas más. Si la bajo en 1.000, van a entrar entonces 30 personas más. ¿De acuerdo? Por cada 500 pesos que baje, entran 15 personas más. ¿Ya? Pero, si yo bajo el precio de las entradas, aún llegan más personas, pero cuando llegan más personas, también tengo un gasto mayor. Tengo 40 pesos más de gasto por mantención de aseo. ¿De acuerdo? Es decir, cada persona que entra al cine me cuesta 40 pesos más en limpieza. ¿De acuerdo? Así que en realidad me cuesta 40 pesos por cada espectador el concepto de limpieza. ¿Ya? Así que también trae un gasto consigo el hecho de que un espectador entre a mi cine. ¿Ya? Así que esa es la situación que hay en este momento en el cine. Y lo que tenemos que hacer es, ok, quiero calcular cuántas personas van a entrar al cine y cuál es el precio que me conviene darle a esas entradas para que realmente valga la pena. ¿Ya? Eso es lo que necesito calcular ahora. Bien, entonces para hacer eso, vamos resolviendo por pedazos. Paso 1. ¿Cuántos van a ser mis ingresos? ¿Cuánta plata me entra por conceptos de ingreso? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánta plata me entra por conceptos de ingreso? ¿Okay? Básicamente es el valor de la entrada multiplicada por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Si entran 120 personas a 5.000 pesos, es la cantidad de plata que me entra. Esos son mis ingresos. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Aquí esta cosa no me pesca. Quiero ver el chat. Hay 14 cosas más en el chat y no las pude ver. Ya. Ya. Ok, esos son los ingresos, pero ahora hay que calcular los gastos. ¿Y cuáles son los gastos? Bueno, los gastos son de dos tipos. Hay gastos fijos y gastos variables. El gasto fijo son los 180.000 pesos. Es decir, da lo mismo cuánta gente entra al cine, yo tengo que gastar 180.000 pesos. ¿Ok? Porque solo por el hecho de que una persona ponga el pie dentro del cine, es decir, solo porque yo levante la cortina del cine ya me costó 180.000 pesos. ¿De acuerdo? Así que estoy sonado, tengo que pagar los 180.000 pesos. Y además, cada vez que entra una persona al cine,
voy aumentando mis gastos. ¿Ok? ¿Cuánto voy a gastando? Bueno, gasto 40 pesos más por espectador. ¿De acuerdo? Así que esos son mis gastos que tengo. ¿Se entiende? Ya. Y me falta un último detalle. El último detalle, la ganancia, por supuesto. ¿Cuáles son las ganancias? Las ganancias son todo lo que ingresó menos todo lo que he gastado. ¿Ok? Hasta ahí no es muy difícil de entender eso y lo tenemos súper claro. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No la hay? Ya. Pareciera que todo fuera fácil, salvo por un detalle. ¿Cuántos espectadores van a entrar? ¿Ok? Y los espectadores entran en función de cuánto vale la entrada. Es decir, lo que define cuántos espectadores entran es cuál es el precio de la entrada. ¿Ok? Si yo defino a 5.000 pesos la entrada, entonces estoy seguro que entran 120 personas. Si la defino a 4.500, entonces yo sé que entran las 5.000 personas más 15 personas. Si la defino a 5.500, entonces entran las 120 personas menos 15 personas. Porque subió el precio en 15 pesos. Así que como subió en 15 pesos, entonces al tiro descuento 15 pesos del número de personas que van a entrar a mi sala. ¿De acuerdo? Así que en realidad la función variable, los gastos, tanto los gastos como los ingresos, dependen de los espectadores. ¿Ya? Son los espectadores los que me definen cuáles van a ser mis gastos y cuáles van a ser mis ingresos. Entonces hay que tener cuidado con los espectadores. ¿Ya? Y de hecho hay que tener cuidado. ¿Y de qué depende? Bueno, depende la cantidad de espectadores. Sabemos que hay un monto fijo, que es a 5.000 pesos entran 120 espectadores, y que después comienza una variación de más o menos 15 espectadores, dependiendo si el precio baja o sube. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Arrepiéntanse. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió? Perfecto, ya. Ya se entendió, así que vamos resolviendo esto ya que se entendió. Profe, una pregunta. Dame. Lo último que dijo, no entendí. Me distraje. Ya. A ver. El enunciado dice que si el estudio de mercado estableció que si yo fijo la entrada a 5.000 pesos, van a entrar 120 personas al cine. Eso lo establece el estudio de mercado, ¿de acuerdo? Pero el mismo estudio de mercado me da otro indicio. Me dice, ¿sabes qué? Si tú subes la entrada en 15 pesos, 15 personas menos dejan de asistir al cine. Perdón, en 15 pesos, en 500 pesos. Si tú subes la entrada en 500 pesos, 15 personas dejan de ir al cine. Y si tú bajas la entrada en 500 pesos, 15 personas más entran al cine. ¿De acuerdo? Entonces, la variable mágica aquí es 500. ¿De acuerdo? Más o menos 500 pesos es subir o bajar el precio de la entrada. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo acá es que el precio de la entrada está dado por un conjunto de espectadores fijos más un conjunto de espectadores variables. ¿De acuerdo? Entonces, si el precio es de 5.000, tengo 120 espectadores. Si el precio sube en 500 pesos, entonces tengo 15 espectadores menos. Si el precio baja en 500 pesos, tengo 15 espectadores más. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia va a ser 5.000 pesos menos el precio. El precio que yo voy a fijar, porque 5.000 es el estudio de mercado, fue hecho a 5.000 pesos, pero el precio es el precio que el dueño del cine quiere ponerle a la película en ese momento. ¿De acuerdo? Ahora, si el dueño del cine le quiso poner, por ejemplo, 5.500 pesos, ¿de acuerdo? Es el precio que le quiso poner el dueño del cine a la entrada, ¿ya? Entonces lo que voy a tener es 5.000 menos 5.500 pesos. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Entonces esto va a ser 5.000 menos el valor que le fijó el dueño del cine a la entrada, que son 5.500. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa diferencia en realidad se traduce, como pueden ver ustedes, se traduce acá en 500 pesos. ¿Okay? Y no solo 500 pesos, se traduce en 500 pesos negativos. ¿Okay?
Así que, ojo, aquí tengo una función que tiene un valor negativo. ¿Ya? Bueno, una instrucción que tuvo un valor negativo que es el de 500 pesos. ¿De acuerdo? Así que esa variable vale 500 pesos negativa. Así que lo que yo hago ahora, tomo la diferencia, que vale 500, y la divido por 500. ¿Qué número da eso? ¿Okay? Miércoles. Eso da 500 dividido por 500, ¿cuánto da? Da 1. ¿Están de acuerdo? Menos 1. En realidad da 1. ¿Qué está de acuerdo que da 1? Debería ser menos 1, ¿no? Menos 1, exactamente, eso es lo correcto. Lo correcto es que esto vale menos 1. ¿De acuerdo? Para el ejemplo que acabo de poner, esto vale menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el factor vale menos 1. Menos 1 por 15, ¿cuánto es? Menos 15. Así que efectivamente, esto es 120 menos 15, quiere decir que he bajado el número de espectadores, y lo cual es esperable porque subí el precio de la entrada. ¿De acuerdo? Es decir, tengo 15 espectadores menos. ¿Ok? Por el contrario, si ahora yo digo, ¿sabes qué? Esto vale 4.500, entonces el resultado de esto va a ser positivo, va a ser 500. Por lo tanto, la diferencia va a ser 1. Es decir, diferencia que vale 500 dividido por 500 es 1. Por lo tanto, el factor vale 1. 1 por 15 es 15. Y ahora efectivamente tengo nuevos espectadores que son 15 espectadores más porque bajé el precio de la entrada. Porque bajé el precio de la entrada, tengo 15 espectadores más. ¿De acuerdo? Así que en realidad la función de espectadores es 120 más 500 menos el precio dividido por 500 multiplicado por 15. ¿De acuerdo? Todo en una sola línea. ¿Preguntas? Profe, que esto al final es como, bueno, una ecuación de la recta, ¿no? Sí, Básicamente. exactamente. Es una ecuación de recta, no es más que eso. Lo que quiero decir es que usted recomienda como acostumbrarnos a hacerlo así, o uno podría como escribirlo a mano y ahí llegar a la ecuación de abajo. A ver, cada uno de ustedes va a tener una distinta forma de resolver el problema. ¿De acuerdo? Como dice su compañero en el comentario, la última de en línea en rojo se considera una mala práctica. Puede ser una mala práctica desde el punto de vista que es difícil de leer. Si yo pusiera la línea de acá, esa de ahí, la penúltima línea, es mucho más clara. Se entiende que es 120 más los 9 espectadores. ¿Ok? Porque uno tarde o temprano tiene que volver a leer el código, así que es mejor tener ese código de ahí. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Profe, ¿Sí? ay, perdón, que esta parte, como esta explicación, uno la debería explicar como en comentarios, ¿o no? Como para la receta. Claro, Como... claro, para que le quede más claro a ti, siempre, si uno pudiera tener la posibilidad de escribir qué está haciendo, más cuando aparece una cosa medio extraña como la línea de ahí abajo, es entender de dónde salió esa ecuación, cómo la obtuve. Siempre es mucho mejor práctica, porque uno tarde o temprano vuelve al código y después no se acuerda cómo obtuvo el cálculo. De hecho, ya me pasó una vez a mí, de hecho me pasó un montón de veces. ¿Okay? Que resuelvo un problema relativamente complejo, escribo el código y por flojo no quise escribir los comentarios y después me arrepiento. Tengo que reconstruir la cuestión porque no entendí lo que escribí. Funciona, pero no sé por qué. ¿De acuerdo? Uno paga las consecuencias de no haber hecho las cosas bien al comienzo. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dime. Ay, aquí está. No, quiere decir como entonces esa nueva función espectadores que se definió va a ser usar la función ingreso-gasto para saber la diferencia. Exactamente, bingo. Tú lo has dicho. Entonces, ahora lo que yo tengo ahora es que ya puedo calcular la función de espectadores. ¿De acuerdo? Y la función de espectadores es 120 más 5.000 menos el precio de la entrada dividido por 500. Aquí, ahí vamos de nuevo. Dividido por 500 multiplicado por 15. ¿De acuerdo? Y está listo. ¿Ya? Y por supuesto, tiene que haber un test. ¿De acuerdo? Y este test está malo. Entonces, no, está bien. 105, está bien. Porque subí 500 pesos a la entrada, así que son 15 espectadores menos, así que son 15. 105, está correcto. ¿Preguntas? Yo prefiero una pregunta. Dime. Que para sacar el máximo de ganancia,
¿cierto? ¿Cómo, ¿Sí? cómo la voy? Ya, todavía no llegamos a esa parte, ¿de acuerdo? Ah, ya. Vamos a estudiarlo, pero más adelante, ahora no. ¿Ya? Porque Profe, nos queda muy grande ese problema. Dime. el precio de la entrada, sí o sí está como hecho con base, hace como 500 subiendo 500, o puede hacer como el que lo dejen, no sé, en 5003 o en 4007 la persona, el dueño, Es que tú y lo funciona pones en igual. 5003 y lo divides por 500, acuérdate que esto lo va a redondear, son divisiones enteras. Ahí va a quedar un más Claro, 15 igual, o sea, menos 15 igual. claro, va a quedar menos uno o más uno, ¿de acuerdo? Ah, ya, ya, ya. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Perfecto. Ya. Entonces, ya tenemos la función espectadores. Yo tengo la función espectadores, así que ahora ya puedo calcular los ingresos. Y los ingresos, recuerden, habíamos dicho cuánto varían los ingresos, y los ingresos, a ver, ¿están acá? No, están acá. Ahí está. Entonces, los ingresos habíamos, dale. Los ingresos son, me equivoqué. Ahí está. Los ingresos son el valor de la entrada por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya puedo calcular los ingresos, y los ingresos son eso, el precio de la entrada, que es el que fijó el dueño del cine, por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Y espectadores es una función. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula el número de espectadores? Bueno, depende del precio de la entrada. ¿Ok? ¿Ya? Y ya sabemos, perdón. Y sabemos que en la prueba, sabemos que si yo fijo que el precio de la entrada vale 5.000, entonces los ingresos tienen que ser 5.000 por 120 porque así había sido definido. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y cuáles son los gastos? Bueno, los gastos, entonces son los 180.000, que es un valor fijo, multiplicado por 40, que es el costo de limpieza de cada espectador, por el número de espectadores, y donde el número de espectadores nuevamente está dado por el precio de la entrada. ¿De acuerdo? Y sabemos entonces que los gastos a 5.000 pesos son 180.000, que es fijo, más 40 pesos por cada uno de los espectadores que fue al cine. ¿Y cuántos espectadores van al cine con 5.000 pesos? Van 120 espectadores. ¿Más preguntas? ¿Está facilitada? Profe, Sí, dime. en cosas más complejas, por ejemplo, los espectadores podrían depender de varias cosas y que así fuera así como las variables que por ejemplo, espectadores que aquí se ocupa harto, podría depender, no sé, no solamente del precio de la entrada, sino de varias cosas que estuvieran así Sí, relacionadas. sí, claro, por supuesto. Ya. Por supuesto. Puede haber eso y muchas más cosas, sí. No es lo único. ¿De acuerdo? Ya, Profe, dime. ¿puede repetir lo que dijo? El láser. ¿Este hacer? ¿De acá? Sí, sí, sí. Ya, ya. Cuando vimos el enunciado, ¿dónde está ese enunciado? ¿Dónde está ese enunciado? Aquí. ¿Sí? Y voy a variar. Acuérdate que los gastos fijos, perdón, de dar una película tiene dos variables, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los 180.000 pesos que cuesta abrir la cortina. Solo por el hecho de abrir la cortina para el cine me cuesta 180.000 pesos. Es un gasto fijo. Y cada persona que cruza la puerta, le tengo que limpiar las pisadas. Cada vez que él camina, tengo que limpiarlo. Y cada espectador me cuesta 40 pesos. ¿De acuerdo? Esos son los dos gastos que yo tengo. Entonces tengo, depende del número de espectadores, por 40 pesos, y los 180.000 que es fijo. Entonces cuando yo quiero escribir el código, tengo que tener esas dos cosas presentes. ¿De acuerdo? Y las dos cosas presentes son, entonces, 180.000 por 40 por el número de espectadores. ¿De acuerdo? Ahora, cuando quiera hacer la prueba, cuando quiera hacer el test, acuérdense que los tests siempre háganlo de la manera más sencilla que encuentren. Por el momento. Por el momento. Después vamos a hacer cosas de verdad. Entonces, ¿cómo son los gastos? Bueno, los gastos van a ser los gastos de 5.000 pesos. ¿Ok? Los gastos de haberte fijado la entrada en 5.000 pesos equivale a los 180.000 por haber levantado la cortina, más 40 pesos por cada espectador. Pero nosotros sabemos, por el enunciado, que a 5.000 pesos entran 120 personas, así que es un número duro, así que puedo multiplicar, sin ningún asco, 40.000 por 120. ¿De acuerdo? Y eso me dice el total de espectadores que van a gastar. Eso es lo que me cuestan los espectadores, 40 por 120. Y eso lo sumo a 180. ¿Preguntas?
¿Se entendió? Profe, para sacar en los espectadores, sí que podría volver, por favor, que cómo se puede entender más, así como intuitivamente cómo llegar a eso, que me cuesta así como usar la edición entera o saber crear la resta y después eso multiplicarlo. Esto solo hay que concentrarse y tener claro cada uno de los pasos. ¿De acuerdo? No te puedo dar una receta así de cómo uno llega a la solución. ¿Ya? Okay. En computación hay un hecho muy, muy entretenido en computación, es que uno ve un problema y a veces uno ve al tiro la solución, va y la escribe. Y otras veces no ve la solución. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay gente que ve y por qué hay gente que no ve la solución? No tengo idea. No lo sé. No lo sé. ¿Ya? Ya, entonces, resumiendo, entonces, por supuesto, lo que nos interesa a nosotros es calcular la ganancia. La ganancia, como habíamos dicho, son los ingresos menos los gastos. ¿De acuerdo? Entonces, los ingresos es el precio de la entrada menos los gastos producto del precio de la entrada. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, aquí está todo junto. Todo junto. Entonces, cuando yo quiero calcular la ganancia, lo que yo tengo que hacer es decir, ok, las ganancias son los ingresos menos los gastos, y los ingresos se llama la función ingreso que está acá. Y la función ingreso llama a la función espectadores que está acá, y la función gasto también llama a la función espectadores que está allá arriba. Y están todas las funciones correlacionadas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Tan fácil está? ¿La última línea en rojo se considera mala práctica? La última línea en rojo se considera mala práctica. ¿Cuál es la última línea en rojo? La anterior. Okay. ¿Da lo mismo el orden en que se crean las funciones? Sí, da lo mismo el orden. Profe, ¿y cómo lo maximizamos cuando seamos grandes? ¿De acuerdo? Todavía no. Profe, ¿Sí? que después si uno quisiera ejecutar esto, uno tendría que poner como precio entrada y un int, así, input, para que alguien... Y ahí Claro, la cuestión exactamente, exactamente. Tú tienes que preguntarle al usuario que te dé el precio de la entrada, perdón, al dueño del local, al dueño del cine, preguntarle, ok, ¿cuál es el precio de la entrada? Y a partir de eso tú le vas a decir cuáles van a ser sus ganancias. ¿De acuerdo? A partir de él decide. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Alguien propuso ahí que no lo entiendo, no creo poder hacerlo. De más, lo pueden hacer, no vengan aquí a engrupirme. Son estudiantes de ingeniería y lo pueden hacer en 2 segundos. ¿De acuerdo? Así que no vengan aquí no sé. Ahora, como yo soy canalla, por definición, por supuesto, quiero que lo hagan, para mostrarles que sí, son capaces de hacerlo. Y, ahí está. Ahí tienen un problema para la casa, ¿de acuerdo? Que básicamente es lo mismo que acaban de ver. ¿Ok? Así que lo tienen que entregar. ¿Ok? Lo tienen que desarrollar y lo entregan, el día estamos a martes, sí, lo entregan el próximo jueves. ¿Ok? Es un problema sencillo, relativamente sencillo de hacer, demorará 1 hora hacerlo, no más que eso. ¿Ok? Pasado mañana, sí. Pero, profe, la otra semana es vacaciones, sí, la próxima semana también les voy a mandar ejercicios, así que no se preocupen. Me acordé que la próxima semana es vacaciones, así que no se preocupen. ¿Ok? Yo les dije, yo mando a hacer trabajo y todas las clases van a tener trabajo. Todos son trabajos de 1 hora, aproximadamente. ¿Ok? Y esto es cortito, no es difícil de hacer. ¿Profe? Así que tienen que resolverlo como lo acabo de resolver el problema anterior. Para el próximo jueves, ¿ok? Voy a subir la tarea para que la entreguen por curso. La pueden desarrollar tranquilamente para que funcione. ¿Ya? Profe, ¿para cuándo la tarea? Para el jueves. ¿Qué jueves? El próximo jueves, 2 días más. 2 días más, ya, listo. 2 días más. Gracias. ¿Ok? Profe, entonces todas las funciones tienen que estar en el mismo archivo. Sí, por un momento. Ya. ¿Listo? Listo. ¿Profe? Sí. ¿Cuándo vamos a ver lo de maximizar lo que realmente estaban preguntando? Cómo Lo que pasa es que maximizarlo. lo que necesitan son todavía iteraciones y un montón de otras cosas más.
¿De acuerdo? Es decir, tienen que iterar y todavía son muy chicos para poder hacer esas cosas de iteración. ¿Ya? Ok. Tenemos que ver otras materias. ¿Ya? Yo. Ya. Esto no está en el apunte, así que, de hecho, no pensé que iba a avanzar tanto, pero voy a aprovechar de verlo ahora. Ustedes me preguntaron cómo todo dentro de un solo archivo. Sí, puede estar todo dentro de un archivo, ¿de acuerdo? Pero no es tan cierto. No es tan cierto. Uno puede tener cosas en otro archivo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo código de un archivo y lo quiero utilizar en otro archivo, entonces lo que tengo que hacer es simplemente llamar al otro archivo. Digo, decir, ¿sabes qué? Quiero todo lo que está en ese otro archivo. ¿Ya? Lo quiero cargar. ¿Ya? ¿Y cómo lo cargo? Bueno, para eso existe un concepto que se llama módulos. ¿De acuerdo? Lo que hace un módulo es que yo tengo un conjunto de algo de código en un archivo y lo que yo quiero hacer es que sea parte del código que yo estoy desarrollando ahora. ¿De acuerdo? Que se cargue dentro del código que lo estoy desarrollando ahora. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso existen estas tres instrucciones que están acá abajo. En realidad son dos. La tercera es la misma que la segunda. ¿De acuerdo? Le puedo decir import archivo o le puedo decir de este archivo importa solo esta y esta función. O le puedo decir de este archivo importa absolutamente todas las funciones. Por eso el asterisco. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener o yo puedo importar archivos. ¿Ya? Profe. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, no sé, hablé absolutamente nada. Se ve horrorosa esta cosa. Profe, una consulta. Sí, dime, te escucho. Pero al colocarle import, o sea, lo que va a hacer escribirme todo el texto de un archivo en el editor del nuevo, o lo que va a hacer es como tener la capacidad de leer las cosas que hayan ahí si es que yo las llamo. Eso es. Eso es. Ah, ok. Eso es. Vale, Esta cosa gracias. se ve horrorosamente pequeña, no se lee absolutamente nada. Tengo que cambiarla, no le voy a poder mostrar, esto no se ve nada. Créanme que esto de acá es el código de los espectadores, ¿de acuerdo? Todo lo que hicimos con el cálculo de espectadores, los ingresos, los gastos, está todo ahí, ¿de acuerdo? Profe, ¿puede volver una diapo anterior sobre lo del import? Dime. Es que ya, sí o sí tengo que poner entonces import archivo y después alguna de las dos de abajo, depende No. si quiero... No, una de las tres. Cualquiera de las tres tú usas. O usas tu import ya. archivo, o usas from archivo importar cosa, o utilizas from archivo importe asterisco. Ya, es una de las gracias. tres. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué significa el asterisco? ¿Para qué? Todas las funciones. Ah, ya, En vez de escribir una por una las funciones, le digo, ¿sabes qué? Cárgate todas las funciones mejor. ¿Ya? Ya. A ver, ya. Créanme que este código de acá, el que no se ve, que está acá, ¿ok? Son todas las funciones del archivo. Entonces, si este archivo se llama cine.py, yo lo único que tengo que hacer es simplemente decir import cine. Y está listo. Acabo de cargar todas las funciones de cine. Y ahora sí puedo decir, ¿sabes qué? Cine, que es el archivo al cual yo estoy accediendo, quiero usar la función espectadores. Del archivo cine, quiero utilizar la función ganancia. ¿Ok? Sencillo. Súper sencillo. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que yo estoy haciendo acá es que estoy utilizando la función import y estoy diciendo a partir de ahí cuál es el archivo que estoy usando, cuáles son las funciones de ese archivo que quiero usar. ¿Ya? Eso es el import nombre del archivo. ¿De acuerdo? Acuérdense que habían tres formas de hacerlo y lo que acabo de mostrar es import nombre del archivo. ¿Ya? La versión 2 de esto es que yo puedo decir desde el cine, desde el archivo cine, importa espectadores y ganancia. ¿Ok? Solo voy a importar esas dos funciones, espectadores y ganancia, nada más. Y después le digo, ¿sabes qué? Ojo, cuando la llamo, en este caso, ni ganancia ni espectadores requiere del nombre del archivo. ¿Ok? En el caso anterior, en este caso, por el hecho de usar import cine, estoy obligado a decir cuál es el archivo. ¿Profe?
¿Sí? Pero solamente se puede importar si es que el archivo está en la misma carpeta. Por el momento, ¿No? sí. Por el momento Ya. está en la misma carpeta. ¿De acuerdo? Ahora, si en este caso de acá, from cine import, y le digo espectadores y ganancia, cuando yo lo utilizo de esta forma, entonces no necesito poner el nombre del cine, nombre del archivo. ¿De acuerdo? Me ahorro el nombre del archivo. Y por supuesto está la forma floja. La forma floja es decir, import todo. ¿Okay? Y la forma floja también tiene esa ventaja de que si yo no digo nada, entonces no necesito indicar cuál es el nombre del archivo que estoy utilizando. Llego y utilizo directamente el nombre de la función. Profe, ¿Sí? ¿se pueden importar más de un archivo? Sí, se pueden importar. ¿Y qué pasa si es que hay dos funciones en dos distintos archivos que tienen el mismo nombre? ¡Bingo! ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Quién es capaz de resolver ese problema? Anteponiendo el nombre. ¿Cómo? Anteponiendo el nombre como el cine que puso delante. Ya, perfecto, listo. Antepongo. Entonces, por lo tanto, tengo que llamar a las dos funciones de esta forma. ¿De acuerdo? Tengo que llamar a los dos archivos de esa forma y después yo digo archivo 1.función, archivo 2.función. ¿De acuerdo? Que justo se adelantaron los dos a eso mismo de ahí. ¿Ya? Perdón, esta era la de acá. No importa. ¿Okay? Así que no, bien, bien. Súper bien la pregunta, súper bien la respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando tengo dos funciones dentro de dos módulos que se llaman igual, entonces utilizo import archivo. ¿Ok? Para eso el import archivo. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? que me acuerdo que la tarea que usted nos mandó la primera, salía import turtle, para no decirlo, para no darle Sí. la pronunciación en inglés. Y por lo que tengo entendido, turtle es como lo que grafica. Sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué es import turtle? Porque yo no tengo el archivo en el compu, sí. Sí lo tienes, pero no lo sabes. Es parte de Python. Claro. Pero ya. Es parte de Python. ¿Ok? Está escondido. Lo tienes, pero no sabías. Ya. De hecho, tienes más cosas que no sabes todavía. Después van a ir apareciendo. Profe, entonces, pero la condición de todo esto es que estén todos los p.y en el mismo archivo Por para el poder... momento, sí. ¿Okay? En realidad hay que definir un path, pero por el momento vamos a decir que están todos dentro de la misma carpeta. No dentro del mismo archivo, dentro de la misma carpeta. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? para invocar más de un archivo lo tengo que separar por coma. Por ejemplo, import archivo 1, coma, archivo 2. No, import archivo 1, import archivo 2, import archivo 3, etc. Ya. ¿Más preguntas? Ya estamos. Entonces, el día de hoy hicimos más de lo que yo pensé que íbamos a hacer, así que estamos bien. Ya vimos todo lo que eran módulos, vimos todo lo que era el tema de descomposición funcional. Les dejo un problema de descomposición funcional para el día jueves, que es bastante sencillo a realizar. Y lo tienen que subir como un ejercicio más, ¿ok? Les recuerdo para la gente que no puso atención la primera clase o no vino a la primera clase o cualquier cosa. Yo voy a dar ejercicios todas las clases, ¿de acuerdo? Son ejercicios cortos de 1 hora aproximadamente que tienen que desarrollar en forma independiente. Le tienen que subir. Cada 5 ejercicios se borra uno, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es decir, entre el 1, 2, 3 y 4 y 5 se borra uno. Entre el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se borra uno. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, ¿esos ejercicios pondrán igual que una tarea? No. La ponderación es 70-30, si no me equivoco. 70 las tareas, 30 los ejercicios. Ya. ¿Sí? Los ejercicios son cortitos y sencillos. No hay nada complicado. Profe, ¿y cuántos ejercicios se iban a eliminar? ¿O eso iba a definirse? Lo acabo de decir. Durante... Lo acabo de decir. Son cada 5 ejercicios consecutivos, elimino uno. Ya. ¿De acuerdo?
Ustedes ya tienen un ejercicio hecho, que es el que acaban de hacer, el que acaban de entregar ayer. Ayer lo entregaron, si no me equivoco. ¿Ok? Así que Profe. ya tienen resuelto ese problema. Profe, ¿Sí? ¿el ejercicio que se elimina es de esos 5 consecutivos o es como del total? Sí. De los 5 consecutivos. Es decir, del 1 al 5 se borra 1. Del 6 al 7 se borra 1. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? No es que entre el 5 y el 10 se borren 2. No puedo borrar 2 del 1 al 5. Solo borro 1 del 1 al 5. Y solo borro 1 del 6 al 10. ¿Ya? No voy a borrar 2 de la primera parte. No puedo. Y el ejercicio que dejó, el que hizo al principio de la clase, ese cuenta como uno de los ejercicios, ¿cierto? ¿Cuál? El que haya dejado propuesto. No, el propuesto no, porque fue un propuesto. No lo dejé porque ustedes estaban haciendo el otro. Estaban haciendo el de escribir el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski sí cuenta como un ejercicio. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? El triángulo de Sierpinski sí cuenta como un ejercicio. Ese sí pesa. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, yo tenía una duda con esto de import. Que si yo tengo varias pestañas, o sea, varios scripts abiertos en el IDL, no es necesario llamarlo, ¿cierto? Que lo intenté y como que me tira error. No entendí tu pregunta, vuelve a decirlo. Como si tengo harto script abierto y yo quiero importar una función que ya tengo, como el script ya lo tengo abierto y la función está en ese script, pero yo estoy en otro. No es necesario llamarlo, ¿cierto? No lo sé, tendría que ver caso a caso, yo eso no lo sé, no te podría decir, no sé qué es exactamente lo que estás haciendo, porque no lo puedo ver. Ya, como, no sé, si tengo un script abierto y tengo otro en una carpeta, y en la carpeta tengo la función, ahí la puedo llamar, ¿cierto? Sí, hay una cosa que se llama el PAT, P-A-T-H, busquen Ya. cómo configurar el PAT de Python. Y Ya. eso, si uno configura el PAT de Python, le están diciendo a Python dónde ir a buscar los archivos para poder hacer la importación. ¿Ok? Ya. Busquen Ya, eso. ya. Ya, gracias, profe. Profe, una duda. Este ejercicio que nos mandó ahora va a ser el primero, ¿no es cierto? ¿O No, es el el segundo. anterior? El segundo. El segundo, porque Ya. el primero es el archivo escrito en Python, el de triángulo de Sierpinski. Ah, ya, ya. El triángulo de Gracias, profe. Sierpinski es el ejercicio 1, el ejercicio 2 es el de ahora. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Ya, recuerden, si van a desarrollar el ejercicio 2, utilicen la política de pizarra blanca. ¿De acuerdo? No se metan en lío por copia. No hagan torpeza por copia. ¿Ya? Ya, muchachos. Creo que me porté bien. Terminé la clase entre la 1:30, aunque debería haberla terminado hace rato, porque ya estoy mejorando mis tiempos. ¿Sí? ¿Preguntas antes de terminar la clase? Entonces, les recuerdo, la tarea número 1 ya está disponible. El ejercicio ya está. La tarea número 1 tiene 2 entregas. No hay más plazo para las entregas. ¿De acuerdo? Así que... Toda la explicación de las tareas están ahí mismo. Cuando uno la va a ir a entregar, sale ahí como la explicación de las tareas. si tú bajas el archivo, está todo, la tarea está completamente explicada. Ah, ya, ¿Ok? eso. Ya. ¿Ya? Así que lo dejamos ahí. ¿Ya? Profe, ¿podría hacer como un recuerdo de lo que hay que entregar el jueves? Ah, lo que tienes que entregar el jueves es básicamente la resolución del problema, de la última parte del problema que dejé propuesto, en un formato, en un archivo que contenga todas las funciones tal como las que mostré en el archivo del cálculo de los espectadores del cine. Eso es lo que tienes que entregar, Catalina. ¿Ya? Pero, o Descomponer el sea, problema en funciones y entregarme todas las funciones que hay. Lo voy a escribir para que quede claro. claro, pero, o sea, tiene que ser solo un archivo, po. No pueden ser como de distintos archivos, como llamar a una función que haya dejado en, Sí, o en otro exactamente. script. Tienen que ser, no, tienen que ser distintos archivos. Ah, ya. Puede ser todo un solo archivo, pero que estén todas las funciones. A mí Ya, me interesan las perfecto. funciones, no que hayan datos archivos. Me interesa que las funciones estén ahí. Ya, eso. Gracias, Es, profe. lo que estamos viendo ahora, Catalina, es descomposición funcional. De varias funciones chiquititas. ¿Ya?
Buenas, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profe, última cosa. Que ¿va a subir el PPT hoy día? ¿Ya está arriba? Ah, ya está arriba. Ya, perfecto. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Bueno, una corta es si va a subir un archivo de tareas para subir el ejercicio a curso, ¿no? De nuevo, pregunta. Que va a subir una sección como en tareas para subir el ejercicio que nos dejó Hay una sección que se llama ejercicios, creo. Ya lo implementé ya. A ver, déjame ver. allá. Déjame Y ver. lo otro, yo le puedo hacer una duda respecto a la tarea, o no? Si la respuesta es denunciado, si la pregunta es denunciado, ningún problema. Sí, es como, es que dice que hay que aproximar el decimal al medio, al un medio más justo superior, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, es que logré encontrar una expresión que lo hace, pero, por ejemplo, si pongo 3, me sube a 3.5. Eso, a los 3.5 los 3 tiene que mantenerse ahí, ¿cierto? Claro. Entonces hay que cambiarla. Sí, hay que trabajar, sí. No, si fuera fácil, no O sea, tiene no, gracia, son estudiantes, así que vamos, estudiantes de escuela de ingeniería, se la puede, se la puede. No, sí, es decir, el ejercicio ese hay que pensar harto. La solución es cortita, cuando encuentres la solución, decir, ojo, la cuestión que era simple, ¿de acuerdo? Pero hay que pensarla bien, Ya, ¿de acuerdo? gracias. A ver, queda muy poca gente. Sí, igual, de todas maneras. Me acaba de señalar alguien que yo no escucho las preguntas, porque alguien me está haciendo preguntas y yo no estoy escuchando las preguntas. Les pido a la gente que me haga la pregunta que hable en voz alta, porque no estoy escuchando el audio. No escucho el audio de lo que me están preguntando. Así que ni un problema, pregunten, pero pregunten con voz fuerte, así como que realmente yo los pueda escuchar, o si no, no los puedo escuchar, no, porque estoy haciendo la clase, tratando de leer el chat, que lo leo en diagonal y muy mal, y el audio que recibo de ustedes es muy bajo. ¿Sí? De hecho que lo tengo volumen alto, pero recibo un audio muy bajo, así que necesito que ustedes hablen más fuerte, por favor. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿eso de las notas de 1 o 7 va a ser también para esta tarea? No, para nada. ¿Para este ejercicio? Ah, No. ya. No, el ejercicio 1 solo tiene nota 1.7 porque no hay notas intermedias. ¿Ya? Pero el resto no, el resto son todas iguales. ¿Okay? Son notas de 0.8. Vale, de 0.7. Ya muchachos, los voy a dejar. ¿Ok? Muchas gracias por Profe, haber venido el día de hoy. Chao, chao. profe, Dime. una última duda. Se supone que esta tarea tiene que ir con receta, ¿cierto? Siempre. Todo tiene que ir con receta. Absolutamente todo. ¿Ya? Ya. Los Sí, dejo. esa es mi duda. Chao, Gracias, chao. chao.
Hola, José.